Quiero titular el mensaje de hoy, bautizado en Cristo. Diga conmigo, bautizado en Cristo. Pregúntele al que está más cerca, ¿está usted bautizado en Cristo? Mira ese término, bautizado en Cristo. Algunos dirán, yo estoy bautizado, sí, en agua, pero en Cristo. Vamos a ver qué es bautizado en Cristo. Vamos a analizar esta parte y para eso tenemos que hablar de los diferentes tipos de bautismo que hay en la Biblia. Lo primero que tengo que decir de los tipos de bautismo es que no existe un tipo de bautismo para niños. No lo hay. No hay un registro de un bebé, de un niño pequeño bautizado en la Biblia. No lo hay. Jesús se bautizó a los 30 años para comenzar su ministerio. Porque el bautismo es algo que tiene que ver con toma de decisiones. Diga conmigo, toma de decisiones. Nadie se puede bautizar si no toma la decisión. ¿Correcto? Usted no puede hacer que alguien crea si ese alguien no ha tomado la decisión. El creer es una toma de decisión personal. Por eso Jesús decía, estarán dos en la misma cama, uno se irá conmigo para la eternidad y el otro para el otro lado. 4 estarán trabajando en un terreno, 2 se irán conmigo, 2 se perderán. Para poder mostrar ¿qué? Que es una decisión personal, ¿correcto? Entonces, vamos a ver qué dice la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Cuántos creen en Jesús? Pero ¿en qué tipo de Jesús cree usted? ¿En un Jesús que no existió? ¿Un Jesús que está adaptado a nuestra sociedad o el Jesús de la Biblia? Porque si hablamos del Jesús de la Biblia, ¿habló de qué? De vida eterna. Habló de salvación, o sea que de vida eterna, pero también habló de demonios y de infierno. Entonces no podemos hablar de que creemos en Jesús, el Jesús de la Biblia, si no creemos en demonios, si no creemos en, que el 31 de octubre. Señores, hay que ver que Jesús fue el primero en que apareció echando fuera demonios. Echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Gente que estaba completamente endemoniada lo libertaba. Entonces, ¿creemos en qué Jesús? Partiendo en el Jesús que yo creo, que es el de la Biblia, voy a hablarle de los bautismos de la Biblia, no los bautismos que uno cree, bautismos de la Biblia. Entonces dice así, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Repita conmigo como si fuera una lección de clase. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, continuamos. 1, 2 y 3 y todos leemos. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Aquí me habla de 2 temas. Este texto bíblico que lo escribe el apóstol Pablo, un judío convertido al Señor, porque los judíos es el pueblo de Dios, por eso tenemos que orar por Jerusalén, por eso tenemos que orar por Israel, por eso la Biblia dice que Israel es su pueblo, es su patria, es su lugar, y eso no va a cambiar. No podemos maldecir, y esto es un paréntesis, usted no puede estar maldiciendo al pueblo de Israel, se maldice usted mismo. La Biblia donde dice que tenemos que amar y orar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esa es la capital del mundo. Ese es el lugar donde se mueve toda la Biblia a sus anchas. Es el lugar del reloj profético. Es decir, lo que hoy está pasando me está dictaminando el fin de los tiempos que habló Jesús en Mateo 25. Entonces hay que orar por ellos. Entienda o no lo entienda, mira, no lo entienda. Ore por ellos. Ay, pastor, los palestinos. Sí, pobrecitos. Pero lastimosamente, Hamas es un grupo subversivo. Es como si Colombia lo manejara el M-19. Si lo manejara la FARC. Igual. Igual. Todos somos culpables. Todos somos culpables ¿de qué? De que allá el grupo subversivo maneja el país. Entonces, no tome partido. Coja la posición correcta, la de Dios. Lo demás, vamos a comernos los comentarios, a que me parece y no me parece lo que Dios dice. Entonces sigamos con este texto.
Pablo dice dos cosas, que somos hijos de Dios a través de ¿qué? De la fe en Cristo. Es decir, nosotros nacemos siendo hijos, no. Dile que está a tu lado, tú no eras hijo de Dios. Yo no puedo decir que Maximiliano es hijo de Dios, tiene 3 años. La Biblia es clara, los únicos hijos de Dios desde que nacen son los judíos. ¿Aló? Son los de sangre. Por eso Jesús era judío. Los demás somos adoptados. La Biblia dice que por adopción, ¿cuántos creen en Jesús de la Biblia? Dile que está más cerca, deja de creer en cuentos de hadas. Creen en el Jesús de la Biblia. Jesús dice que a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Hasta que se acaban los evangelios, Jesús le predicó solo a los judíos. El evangelio era a los judíos. Pero dice, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a cuantos los recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Diga conmigo, hechos. No eran, se hicieron. Entonces nosotros nos podemos hacer hijos de Dios a través de la fe en el Jesús de la Biblia. Diga conmigo, en el Jesús de la Biblia. Y ahí donde tuerce el rabo la puerca. Porque muchos creen en un Jesús fantasioso. ¿Sí? Yo creo en Jesús, no creo en los demonios. Ah, bueno, yo no sé cuál es el Jesús que usted cree. Yo creo en un Jesús de amor, infierno, mentira, eso no existe. Bueno, entonces usted no cree en el Jesús de la Biblia, usted cree en un Jesús de Disney, ¿correcto? Usted no cree que tenemos que Jesús perdona pecados para darnos vida eterna. Entonces usted no cree en Jesús de la Biblia, usted cree en un Jesús, ¿de qué? De la Warner Brothers. ¿Sí? Dígale que está cerca. ¿En qué Jesús cree usted? Bueno, entonces volvamos al texto. Dice, todos los que creen en Jesús son hijos de Dios, ¿cierto? Bueno, mediante la fe. Sigamos. Dice, el mismo texto, por favor. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Cuántos quieren estar revestidos de Cristo? Jesús decía, una enseñanza a los discípulos, les decía, tiene que llegar el momento en que ya no viva usted. Y el texto bíblico dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora soy, lo soy en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es estar revestido de Cristo. Es morir a mi yo, morir a lo que yo soy, para hacer lo que Dios quiere que yo sea. Por eso dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. También dice la Biblia que mis pensamientos son muy pequeños comparados a los pensamientos de Dios. Dice que los pensamientos de Dios son más grandes que cualquier pensamiento humano. Entonces Dios quiere algo mejor para mí. Entonces habla de que todos somos bautizados. Diga conmigo, bautizados. Por favor, si me ayudas. Si somos bautizados en Cristo, somos revestidos de Cristo. Alguien diga, bautizados en Cristo. Pastor, pero cuando usted me metió al agua, usted no me bautizó en Cristo, me bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito de los tipos de bautismo. Ya dije, el bautismo de niño, eso no existe. Son una herejía. Vámonos al primer bautismo que aparece en la Biblia. Es el bautismo de Juan el Bautista. Diga conmigo, el de Juan. Ahora sí vamos a Mateo. Dice Juan, yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento. Hasta ahí. Diga conmigo, yo los bautizo con agua. El bautismo de Juan era en agua. ¿Y para qué era? Para arrepentirse. ¿Correcto? Pero ¿dónde sale ese bautismo de Mateo 28, 19? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo lo dijo? Lo dijo cuando ya había muerto, había resucitado y estuvo aquí en la tierra 40 días apareciéndose a los discípulos y a más de 500 personas, dice la Biblia, dándole pruebas de que él había resucitado.
Y en medio de todo lo que les enseñó durante esos 40 días de resucitado, antes de ir al cielo, fue: vayan y bauticen a la gente para que sea, ¿qué? Discípulo. Diga conmigo: el Señor quiere que yo me bautice para que yo sea un discípulo. ¿Sí? Ese es el segundo bautismo que hay, pero no estoy hablando en orden, porque ahorita te voy a hablar de otro que está antes que este. Pero quiero hablarte de este primero, porque nadie puede ser discípulo si primero no se bautiza. Entonces, ¿para qué me bautizo yo? Para ser discípulo. Diga conmigo: para ser discípulo. ¿Y qué es un discípulo? ¿Se ha preguntado usted qué es un discípulo? Vemos en la Biblia que el discípulo es el que sigue a Jesús. Jesús no sigue a los discípulos. Los discípulos lo siguen a él. Pregúntale al que está cerca: ¿tú sigues a Jesús o Jesús te tiene que estar correteando para que tú vengas? ¿Aló? Vamos a poner el ejemplo más claro en la Biblia. Dice que Jesús resucitó y se le apareció a más de 500 personas y le dijo lo siguiente a las 500, el mismo mensaje. Dice la Biblia que le dijo: quédense en Jerusalén. Ellos vivían en Jerusalén, pero en Jerusalén había un tiempo como lo de ahora, de guerra, de problemas, de caos, de conflicto. ¿Con quién? Con Roma. Entonces, a los discípulos los perseguían, a la gente cristiana los perseguían, cristiana, viene de Cristo, los perseguían. Entonces Jesús le dice: quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando Él venga, los va a bautizar en fuego, en el Espíritu Santo. Pero dice que el día que vino el Espíritu Santo, dice que habían 120 personas. Dile que está a tu lado: ¿y los otros dónde estaban? Vamos a hacer una resta. 500 menos 120, ¿cuánto da? 380, ¿verdad? Diga conmigo: más eran los que faltaron. Entonces, ¿quiénes verdaderamente estaban? 120, incluidos los 12 discípulos. Es decir, que todos los que estaban ahí eran, ¿qué? Discípulos. Alguien que diga: discípulos. Porque discípulo es el que aprende del maestro para después hacer lo mismo que hizo el maestro. ¿Qué le mandó a hacer en Lucas capítulo 9 Jesús a los discípulos? Primero a los 12, en el capítulo 9, Jesús le dice a los discípulos lo siguiente: miren, vayan y prediquen, echen fuera demonios, sanen al enfermo y prediquen el evangelio del reino. Eso le dijo a los 12. Pero pasamos a Lucas capítulo 10 y dice que llamó a 70 discípulos. Diga conmigo: 70. Ahí no estaban los 12. Los 12 ya fueron enviados por acá, y llamó a 70 y los mandó a hacer exactamente lo mismo. Le dijo: vayan, prediquen el evangelio del reino, echen fuera demonios y sanen al enfermo. 3 cosas, diga conmigo: 3 cosas. En la vida diaria uno tiene la oportunidad de encontrarse con gente que necesita que uno ore. No es el pastor, no están en la iglesia, es en la vida diaria. Hay que orar por la gente, ya sea por sanidad o por liberación. ¿Aló? Y también uno tiene la oportunidad de compartir una palabra, de tirar una semillita, de hablar del Señor. ¿Eso me hace qué? Discípulo. No, lo que me hace discípulo es el bautismo. Entonces, si yo me bautizo para ser discípulo, ¿qué tengo que hacer? Lo que hace un discípulo. Pregúntale al que está a tu lado: ¿estás haciendo lo que hace un discípulo? Queremos ser bendecidos como los discípulos, pero no queremos hacer lo de los discípulos. Si al caso venimos una vez a la semana, si al caso, ¿aló? ¿Qué le mandaba a hacer Jesús a los discípulos? Vayan y oren. Usted ve cuántas veces nos mandaba. ¿Por qué? Porque los discípulos a veces no querían, ¿qué? Orar. Y Jesús los mandaba a orar. ¿Qué les decía Jesús a los discípulos? Vigilen, que es una oración nocturna. En la noche, en la madrugada, cuando todo el mundo está durmiendo. Ahí una oración. Tenemos sueño, levántese y oren. Eso es ser un discípulo. Un discípulo tiene una connotación.
aprende a ser obediente. ¿A qué? A la palabra de su maestro. A la palabra de Jesús, a la palabra del Señor. Amén. Diga conmigo, obediente. Entonces queremos las bendiciones, pero no las obligaciones. ¿Cuántos quieren las bendiciones? No hay bendición sin obligación. ¿Cuántos aquí son padres y tienen un hijo y le dicen al hijo, te doy esto, pero... ¿Aló? Espero buenas notas. Pero como ya el 24 de diciembre o 25 de diciembre ya no están estudiando, entonces, pero espero que hagas caso. Espero que tiendas la cama, qué sé yo, que le empiezas a decir. ¿Estamos o no estamos? ¿Cierto? Entonces, queremos las bendiciones sin las obligaciones. Entonces, hablamos del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como ya somos hijos por adopción, ahora tenemos que empezar a ser el discípulo que el Señor quiere de mí. Amén. Bueno, entonces, oye pastor, pero usted me está hablando de que Juan el Bautista bautizó antes de que Jesús empezara su ministerio. Es más, Jesús se bautizó en el bautismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista lo bautizó. Después me está hablando del bautismo de ser discípulo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la Biblia dice que los discípulos de Jesús bautizaban. ¿Qué bautismo utilizaban los discípulos? Vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Los discípulos, ya Jesús había muerto, había resucitado, había aparecido 40 días en medio de ellos, pero todavía no había llegado el Espíritu Santo. Es decir, todavía no había llegado la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Entonces ellos le dijeron al pueblo, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes. Arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Aquí veo clarito que utilizaban el mismo bautismo de Juan, agregándole algo. Ahora se bautizaban en el nombre de ¿quién? Pero ¿quiénes eran los bautizados en ese momento? Solo judíos. Un judío creía en el Padre, pero no creía en Jesús. A estas alturas, el Israel, los judíos que están allá en guerra, no creen en Jesús. Pastor, pero ¿cómo me va a salir con el cuento que son hijos entonces? Porque Jesús dijo que esos eran sus hijos, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob. ¿O acaso usted, o hay gente que no tiene hijos delincuentes? ¿Aló? ¿Dejan de ser hijos? No. Amén. Pero nosotros no éramos hijos. Nosotros nos añadimos a la familia siempre y cuando sigamos reglas. Para nosotros es diferente. ¿Y quiénes somos nosotros? Todos los demás que no son judíos. Todo el que no sea judío. Entonces, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. La Biblia dice que Jesús no bautizaba, que los que bautizaban eran sus discípulos y utilizaban esta fórmula. Entonces diga, hay un bautismo para arrepentimiento, pero para los judíos, ¿correcto? Entonces, resulta que aparece Jesús y los discípulos empiezan a bautizar igualmente para arrepentimiento, pero ahora en el nombre de Jesús. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Si usted se va a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, usted encuentra que solo bautizan en el nombre de Jesús. Pero que usted no es judío para que lo bauticen en el nombre de Jesús. Diga conmigo, yo no soy judío. Jodido, claro que de pronto. Salude al judío, perdón, al jodido que tiene al lado. Bueno, entonces,
Como usted no es judío, usted no se puede bautizar en el nombre de Jesús. Yo me bautizo para ser discípulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente cita bíblica. Ya estamos dándole forma. Ya hemos hablado de varios bautismos. Diga conmigo, bautizado en Cristo. Mateo capítulo 3, versículo 11, empieza a hablar Juan el Bautista. Dice, yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, ¿quién era el que iba después de Juan? Jesús. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle la sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Diga conmigo, Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Pero aquí ya vimos que mientras Él estuvo vivo en la tierra como ser humano, los que bautizaban eran los discípulos y la fórmula de los discípulos era en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Bautícese en agua para arrepentimiento. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo así dice Juan que Jesús va a bautizarnos en el Espíritu Santo y en fuego? Quiere decir que esto es un bautismo diferente. ¿Aló? Bueno. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 4. Una vez mientras comía con ellos, Jesús había resucitado. Ya les dije que se les aparecía a la gente. La Biblia dice 500 personas, dentro de eso los discípulos. Y a los discípulos dice la Biblia que se le apareció varias veces para dejarle instrucciones claras. Y dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Diga conmigo, a los discípulos. ¿Cuántos discípulos creía él que tenía? 500. ¿Y cuántos realmente eran? 120. ¿Aló? En la iglesia viene mucha gente. Vamos a ver cuántos discípulos. ¿Quién va a evaluar eso? Dios. ¿Correcto? Dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. La promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu. Le dijo esto a 500 personas, incluidos los discípulos. Pero si los discípulos bautizaban arrepentimiento en el nombre de Cristo. Entonces me están hablando de otro bautismo. Diga conmigo, de otro bautismo. Jesús se enteró, vamos a Juan capítulo 4. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba ganando y bautizando más discípulos que Juan. O sea que Juan era arrollador, pero ya Juan salió de escena. Recuerde que Juan lo encarcela. Empieza a predicar a Jesús. Ahora los fariseos saben que Jesús bautiza más discípulos, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. ¿Correcto? Entonces, ya estamos claros con esto. Ahora, vámonos. Diga conmigo, bautizados en el Espíritu. ¿De qué bautismo me está hablando? En el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre del arrepentimiento. Me está hablando que me van a bautizar en Espíritu Santo. ¿Y qué? Porque Jesús cuando resucita les dice, quédense en Jerusalén que va a venir la promesa del Espíritu Santo. Él los va a bautizar en fuego. ¿Y qué pasó en Pentecostés? Vamos a ver cómo fue este bautismo. La Biblia dice, a veces creemos que el bautismo del Espíritu Santo es que venga el Espíritu Santo y nos tumbe. O que temblemos. O que lloremos. O que sé yo cuál es otra manifestación. O que se te ericen los vellos. ¿Qué vimos claramente que pasó en Hechos capítulo 2? Dice que estaba todos reunidos en el aposento alto. El aposento alto era la iglesia, la primera iglesia. Esa que fundó Jesús con los discípulos cuando partió el pan y el vino antes de morir. Estaban reunidos allí. Y dice la Biblia que vino el Espíritu Santo como un viento recio. Manifestación de viento. Dice que el viento invadió todo el lugar.
Diga conmigo, manifestación del Espíritu Santo como viento. Pero inmediatamente dice que sobre cada persona que estaba allí, dice que se posaron lenguas repartidas como de fuego. Diga conmigo, fuego. Entonces el Espíritu Santo se manifestó como viento al entrar. Dice que hubo un estruendo. Cuando hay mucho viento, hay estruendo. Entra al recinto, pero empieza a manifestarse como fuego. Dice que todos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Diga conmigo, en nuevas lenguas. Entonces aquí viene el secreto. Yo, como hijo de Dios, tengo que bautizarme en dos cosas. Bautizarme en agua para ser discípulo y hacer lo que todo discípulo tiene que hacer. Bautizarme en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y segundo, bautizarme en el Espíritu. Bautizarme en el Espíritu es que la presencia del Espíritu llegue como un fuego y que empiece a hablar en lenguas. Diga conmigo, en lenguas. Entonces usted entra en una iglesia y cristiana, la minoría habla en lenguas. La mayoría no habla en lenguas angelicales, lenguas extrañas, lenguas antiguas. Entonces el que no habla en lenguas, que es la mayoría, mira como bicho raro a aquel que está hablando en lenguas. Por eso le dije que hoy el tema era espiritual. No le iba a hablar de su familia, no le iba a hablar de su salud, le iba a hablar de algo espiritual. Entonces empiezan a hablar en lenguas. ¿Por qué es tan importante el bautizo en agua? Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué simboliza? Simboliza que al entrar en el agua, porque es que el bautismo es inmersión total en el agua. Toda persona que no se metió completamente en el agua no ha sido bautizada. Porque la palabra bautizo no es una palabra, no es una palabra de la Biblia, no es una palabra espiritual. La palabra bautizo es una palabra corriente, normal, en el idioma griego. Recuerda que Jesús hablaba perfectamente el griego y perfectamente el hebreo. ¿Qué significa la palabra bautizo? La palabra bautizo es la palabra baptizo en griego, que significa sumergir cualquier persona u objeto dentro de un líquido. Entonces, para que haya un bautizo tiene que ser sumergido completamente, diga conmigo, completamente en el agua. Entonces piense, si usted fue bautizado, a usted le salpicaron agua en la cabeza o le echaron una jarra en la cabeza. Pasemos al bautismo en el Espíritu. Primero entró el Espíritu en forma de viento. Y cuando todos estaban sumergidos completamente en el Espíritu. Alguien diga completamente en el Espíritu. Dice que se posaron lenguas repartidas como de fuego. Es decir, veamos la característica de los 120 que estaban ahí. Los 120 habían tenido una relación con Cristo antes de que Él muriera. ¿Correcto? Los 120, a los 120 se les apareció Cristo cuando resucitó. Les habló, les dio pruebas de que Él había resucitado. ¿Correcto? A los 500, perdón, porque de 500 salieron 120, les dijo, quédense esperando la promesa del Espíritu Santo. Entonces, cuando llegamos a 50 días después de la resurrección, Jesús resucita y 50 días después llega el Espíritu Santo. ¿Cuántos días le tocó esperar a esa gente? 50. Todos los días buscando la iglesia para ver si ese era el día ganador. Si ese era el día del descender el Espíritu Santo. ¿Aló? Yo me imagino que los 500 fueron a varios servicios, pero no a todos. ¿Aló? Pero los que fueron el día 50 salieron premiados. ¿Pero por qué? Porque llevaban mucho tiempo buscando la presencia del Espíritu. Amén. Hay gente que se desespera y dice, pastor, pero yo quisiera hablar en lenguas. Pero no, nada. Te pregunto, ¿estás siendo obediente a Dios?
Cuando tú eres obediente a Dios, estás esperando con ansia que la promesa se cumpla. Alguien diga una promesa. Una promesa de Dios para que Jesús te bautice en el Espíritu Santo y en fuego. ¿Para qué sirve esa promesa, pastor? Dirá alguien. Porque cuando tú hablas en lenguas, la Biblia dice que hablas misterios. Que tú no entiendes ni papa, ni jota, pero tu espíritu, ¿cuántos saben que tienen un espíritu? La Biblia dice que los humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Diga conmigo, cuerpo, alma y espíritu. Un animal tiene cuerpo y alma. Una almita menos desarrollada, una inteligencia menos desarrollada, ese es el alma. Pero no tienen espíritu. El espíritu dice que es de Dios y cuando la persona muere, vuelve a Dios. Entonces, como somos tripartito, es decir, alma, cuerpo y espíritu, el espíritu que yo tengo, en el momento en que empiezo a hablar en lengua, dice la Biblia que empieza a comunicarse con Dios. Diga conmigo, comunicarse con Dios. ¿Sabía usted que tenemos una forma de comunicarnos con Dios secreta? Donde tu espíritu se edifica, dice la Biblia. Diga conmigo, se edifica. ¿Cuántos necesitan aquí ser edificados? Porque mucha gente no es edificada completamente en la iglesia. Porque no tiene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué hay mucha gente que no es bendecida en la iglesia? Porque sencillamente no es discípula. ¿Aló? Vienen para recibir. Pero la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. La Biblia dice que palabras de Jesús, que el que da es el que recibe. ¿Usted quiere sanidad? Ore por un enfermo. ¿Usted quiere liberación? Hágale liberación a un endemoniado. Pastor, pero es que por mi casa no hay endemoniado. ¿Y los de tu casa? No están endemoniados. ¿Qué santidad? Cualquiera de nosotros puede tener un chuki adentro. ¿Aló? Levánteme la mano aquí, alguien que se le sale la piedra de una manera fácil. Bueno. ¿Cuántos de esos que se les sale la piedra de una manera fácil han tratado de luchar contra esa sacada de piedra tan fácil y no han podido? El 99% les digo que de pronto tiene un chuki usted. El 1% dice otras probabilidades. ¿Aló? Entonces, nosotros tenemos que empezar a entender la palabra del Señor. ¿Para qué queremos estar bautizados en Cristo? Para que el hablar en lenguas edifique mi espíritu. Ahora, hay gente que habla en lenguas cada vez que viene a la iglesia en un servicio especial como este y le decimos, vamos a hablar en lengua y usted, vamos a decir, me acuerdo. Dile que está a tu lado, de hablar en lenguas para el que ya habla en lenguas es una cuestión de todos los días. Pero el apóstol Pablo me da reglas para hablar en lengua. ¿Y para qué te pones a hablar lenguas en la iglesia? Si en la iglesia es para hablar en español. Habla en lenguas allá solo cuando estás con Cristo. Amén. Pero hoy, como estamos hablando de hablar en lengua, pues toca hablar en lenguas. ¿Estamos? Dile que está a tu lado, hablar en lenguas. ¿Quién puede hablar en lengua? Aquella persona que tenga el deseo y esté esperando la promesa. Porque Dios no le va a dar una promesa al que no está esperando la promesa. Ellos duraron esperando ahí 50 días. Diga conmigo, esperando. Dios no puede darle una sanidad a alguien que no está esperando una sanidad. ¿Amén o no amén? Dios no puede darte una prosperidad a alguien que no está esperando la prosperidad. Entonces había una expectativa. Una expectativa. Los que llegaban decían, este día sí. Y ya iban por el día 50 y nada, pero seguían con las ganas. Jesús nos prometió algo y nos dijo que era muy importante. La promesa del Padre que Él nos bautizaría en el Espíritu Santo y en fuego.
porque los discípulos eran los que bautizaban hasta ese momento. Pero ahora Cristo nos iba a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. Y bautismo es estar completamente sumergido. Diga conmigo, sumergido. ¿Cómo estoy sumergido en el Espíritu? Vamos a poner ejemplos. ¿Será que una persona está sumergida en el Espíritu? Si está. ¿Cierto que no? Es el Espíritu y tú. Hay gente que le importa más qué está viviendo el de al lado que lo que estás viviendo tú. Por eso hay gente que nunca recibe. Por eso hay gente que nunca va más allá, porque no quiere. Porque le parece que las cosas espirituales no van con usted. Porque sencillamente usted ha creído en Jesús, pero en un Jesús como de Disneylandia. No en el Jesús de la Biblia. Porque el Jesús de la Biblia está interesado en que todos nosotros recibamos el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno habla en lengua? Dice que uno habla misterios porque el espíritu de uno se comunica con el Espíritu Santo de Dios. Dice que lo edifica, pero algunos llegamos a entender, que se llama interpretación de lenguas. Eso viene después, o viene en el instante, o viene igual. Entonces la Biblia dice que en el momento en que estoy hablando en lenguas, tiene que haber alguien que entienda lo que estoy hablando. ¿Aló? Porque de pronto sales con Rambo, saca la bazuca, María salta a la baranda y el otro. ¿Aló? Porque son muy comunes en la iglesia. Gente que escucha qué dice el otro para repetirlo. ¿Aló? Nena, ¿cómo es que es la palabra en inglés del triqui? Trick or treat. Nosotros decimos en español, ¿cómo? ¿Qué significa truco o trato? Un truco o un trato. O hago trato con las tinieblas o le hago un truco. Por eso no participamos de Halloween. Entonces todo lo de nosotros es como. Todo lo de nosotros es porque sencillamente cuando nos hablan del Señor de la Biblia, decimos, ese no se parece al que yo creo. Dile que está a tu lado. Sigue creyendo en Disney y te irás no para la vida eterna. Pero el que cree en el Jesús de la Biblia va a desear no solamente la vida eterna, sino después de saber que tengo la vida eterna, que el Dios me bautice con su fuego. Porque cuando me bautice con su fuego va a pasar cosas extraordinarias. Amén. Mira, ahí está el cuarto, habitación del Espíritu Santo. Uno con el léxico de cuarto. La habitación del Espíritu Santo. Ahí está. Ya está lista. Pero no hay gente que quiera venir. Uno entra ahí y uno empieza con un fuego a hablar. Sorprendente. Sorprendente. Dios le habla a uno. Diga conmigo, yo quiero ese bautismo del Espíritu. Con lo que se en pie. Si usted ya habla en lenguas, usted ya está bautizado. Nadie se bautiza 2 veces. Usted lo que recibe es más del Espíritu Santo. Pero hay gente que de pronto hoy quiere verdaderamente. Y la Biblia dice que los discípulos fueron y le preguntaron, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? A un grupo de creyentes. Y ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Entonces les predicó acerca del Espíritu Santo. Y colocó la mano sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Hay cosas tan espirituales como esto, que la mayoría no lo quiere y no sabe lo que se pierde. Quiero traer a colación una anécdota. Y usted sabe que el agua, a veces uno le pide un vaso con agua y el agua le dan un vaso, sabe a cebolla. ¿Sí le ha pasado? Sabe el jugo de la mañana,
sabe al huevo que revolviste. ¿Sí? Ajo, dice por ahí. Yo te pregunto, ¿a qué sabe esta que yo me estoy tomando? ¿Cómo haría usted para saber a qué sabe? Probándola nomás. No hay otra opción. Porque yo puedo decir que huevo, pero el otro viene y dice, no, esto es ajo. ¿Aló? Pruebe las cosas de Dios. Pruebe las cosas de Dios, que es lo más hermoso que hay. Cierre sus ojos por un instante, diga, Señor, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Quiero que tú, Jesús, seas mi Señor y Salvador. Jesús, dame vida eterna y bautízame con tu fuego. Bautízame con ese fuego del Espíritu Santo en este momento.